hablemos de petróleo porque ha sido la noticia de los últimos 2 días. Un 6% avanzaron los crudos referenciales este lunes, luego del anuncio de la OPEP y de otros países que recortarán su producción en más de 1 millón de barriles diarios, efectivo a partir de mayo. Esta medida ya generó una reacción de Estados Unidos, de la Casa Blanca, que dijo que no es lo recomendable ante la incertidumbre del mercado. Y los analistas ya están proyectando un precio internacional por arriba de los $90 barril, cuando además los bancos centrales en el mundo están luchando contra la inflación y los gobiernos han activado medidas para mitigar el impacto de los altos precios de la energía y de los alimentos sobre los hogares, sobre las poblaciones más vulnerables. Esta, por cierto, fue una medida voluntaria. Rusia, que es miembro del grupo más amplio de productores, es decir, del grupo OPEP+, también dijo que extenderá su reducción en la producción en 500,000 barriles diarios. Vamos a conectar con Jaime Brito, consultor en energía, hasta Houston, para que hagamos sentido juntos de lo que representa esta medida. Jaime, gusto saludarte. Entonces, haciendo sumas y restas, en total, ¿cuánto dejará de llegar al mercado? Hola Gaby, un placer saludarte. Así es, en total, si sumas los voluntarios más lo de octubre del año pasado, son más de 3.600.000 barriles por día que se están recortando en un periodo de 6 meses. Específicamente lo que es nada más este fin de semana es 1.660.000 barriles. Y esto incluye el 1.160.000 de los miembros de la OPEP más los 500.000 barriles por día voluntarios que estará anunciando Rusia, que continuará recortando. ¿Qué representa que haya sido un acuerdo voluntario? Y así se describe además en el comunicado. El tono del comunicado oficial es bastante importante y es un muy buen punto el que tocas. La OPEP como tal siempre ha sufrido durante décadas por el compromiso de la mayoría de sus miembros a que realmente implementen los recortes a los que llegaron en algún acuerdo. Como recordarás, siempre hemos hablado de que Irán, por ejemplo, no estaba respetando las cuotas, etcétera. Entonces, existe este lenguaje en el comunicado de prensa del fin de semana en que los miembros de la OPEP deben de estar comprometidos y obligados a recortar esos 2 millones de barriles por día que se anunciaron en el mes de octubre, que provocó, por cierto, esa gran reacción de parte de la Casa Blanca que los calificó como miopes, una decisión muy miope en aquel momento. Y para este 1.160.000 barriles voluntario que se anuncia este fin de semana, el lenguaje literalmente dice: es nuestra aportación voluntaria que cada país deberá de hacer de aquí a diciembre para que con ese gran esfuerzo se pudieran ajustar los precios a nuestro favor. Y en esos repartición de volúmenes voluntarios, Arabia Saudita tiene como siempre la gran parte, 500.000 barriles por día de recorte. Le siguen Irak con más o menos 230.000 barriles por día, después los Emiratos y Kuwait. Y el resto de países tienen realmente aportaciones muy pequeñas, como 70.000 barriles por día de Kazajistán o 8.000 barriles por día de algunos países africanos. Oye, Jaime, por supuesto que aquí lo que le importa a los gobiernos no es tanto ya el tema geopolítico de momento para analizar cuánto más le va a costar el crudo, cuánto más va a ser la factura eléctrica, cuánto más tienen que apoyar a las familias, los gobiernos y por supuesto los consumidores. Ya vimos el salto como reacción de más de 6% para los crudos referenciales. Goldman Sachs está hablando de $95 el precio, por ejemplo, del referencial Brent. ¿Qué dices tú? Yo no estoy de acuerdo para nada con Goldman Sachs. El crudo como tal tiene un precio que imagínate que tiene un gran lastre, una gran pesa, un gran ancla que lo impulsa hacia abajo, que se explica con la gran tasa de interés que existen en los bancos centrales, por ejemplo en Brasil o en México. Si tú eres un manager que maneja fondos de inversión financieros y quieres hacer dinero, en lugar de que lo metas al mercado de futuros de petróleo para hacer especulación, que normalmente es lo que levanta el precio del crudo con este tipo de anuncios, también tienes la opción de pasar tus millones de dólares a reales brasileños o a pesos mexicanos, por ejemplo, y simplemente con tenerlos estacionados en estas monedas, tienes una ganancia de 10, 12, 15%, porque los tipos de interés en aquellos países están bastante altos. Y esta razón es la que tenía el precio de WTI, por ejemplo, tocando los 65, 67 dólares por barril en febrero a marzo. Es por eso que fue necesario este gran anuncio de la OPEP
para tratar de levantar un poco el precio del crudo. Este anuncio nada más les alcanza para subirlo a 82, $85 por barril por lo mucho. Y yo creo que para que suba a los 95 de aquí a diciembre, que dice Goldman Sachs, tiene que pasar dos cosas. Tiene que volver a haber otro recorte de la OPEP de al menos 1 millón de barriles extras de aquí a diciembre, o tiene que haber un crecimiento en la demanda de Asia, de China, más del doble de lo esperado, lo cual no veo que sea muy factible por el tema de la inflación a nivel internacional. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Jaime, es en la primera aproximación a lo que ha sucedido en las últimas horas. Gracias por este análisis. Un placer, hasta luego.